Me llamo Antonio Vega y durante mucho tiempo pensé que mi vida era un monumento al trabajo duro y la estabilidad. Tengo 36 años y soy dueño de mi propio negocio de reformas y reparaciones. Desde el momento en que mi alarma grita a las 5 de la mañana hasta que cierro mi furgoneta por la noche, mi mundo trata sobre el trabajo honrado. El mordisco de una llave inglesa en una tubería oxidada, el zumbido satisfactorio de una unidad de aire acondicionado recién instalada, el chasquido limpio de una conexión eléctrica. Construí esto desde la nada. Mi padre era un obrero de fábrica que perdió su empleo cuando la planta cerró durante la crisis. Mi madre era camarera y nunca dejó de preocuparse por las facturas. Juré que nunca viviría así. Quería construir algo tan sólido, tan inquebrantable que pudiera resistir cualquier tormenta. Hace 4 años conocí a Nerea. Estaba en la barbacoa de un amigo, riendo con un vestido veraniego, y parecía ver al hombre detrás de las manos manchadas de grasa. Ella apreciaba mi ambición, mis largas horas, mis planes de futuro. Era hermosa, todo sonrisas brillantes y agudeza mental. Salimos durante 1 año y nos casamos. Unos meses después de la boda, dejó su trabajo como recepcionista. «Quiero centrarme en hacer de nuestra casa un hogar», me dijo. No lo cuestioné. Ganábamos lo suficiente, solo con mis ingresos, y la idea de llegar a casa y encontrar a una esposa que pudiera concentrarse en los pequeños detalles se sentía como la recompensa por todos mis años de esfuerzo. En la superficie, nuestro matrimonio era un jardín perfectamente cuidado. Hablábamos de tener hijos, de nuestro futuro, de vacaciones que nunca tomaríamos. Pero las rutinas eran lo que realmente nos mantenía unidos. Una coreografía silenciosa de una vida vivida codo con codo. Yo trabajaba días de 10 o 12 horas y cuando llegaba a casa, ella tenía algo listo para cenar, ya fuera cocinado o pedido a domicilio. Nuestras conversaciones eran breves, sobre las trivialidades del día. La intimidad física se había frenado hasta casi detenerse, pero me dije a mí mismo que era normal. La vida simplemente se interpone. Ella parecía contenta, y eso era todo lo que me importaba. Yo también estaba contento. Nuestro hogar era la encarnación física de mi éxito. Era un modesto chalet, adosado de 3 habitaciones, en una urbanización tranquila a las afueras de Madrid, el tipo de lugar donde la gente realmente conoce a sus vecinos. Cada centímetro de esa casa era parte de mí. Había recableado todo el sistema eléctrico, arrancado y reconstruido los armarios de la cocina y acuchillado y barnizado los suelos de parqué yo mismo. Era mi reino, mi prueba de que había desafiado mi pasado. Pero, en los últimos 6 meses, una pequeña e insidiosa grieta había aparecido en los cimientos. Nerea se volvió adicta a su teléfono, siempre manteniendo la pantalla inclinada lejos de mí. Cuando respondía mensajes, su sonrisa no era para mí, era para la pantalla. Empezó a arreglarse más, no para nuestras infrecuentes noches de cita, sino para sus recados y sus clases de pilates. Cuando le preguntaba qué hacía todo el día, sus respuestas se volvían vagas y distraídas, como si me estuviera diciendo lo que pensaba que yo quería oír. Lo reprimí, culpando a mi propio agotamiento. Confiaba en ella. No confiar en ella significaría admitir que la vida que construí era una mentira, y esa era una verdad que no estaba listo para afrontar. Debería haber escuchado a mis instintos, porque la tarde siguiente, mi mundo entero colapsaría en el aparcamiento de un hotel. Recibí una llamada de trabajo para una reparación de emergencia en un hotel boutique recién inaugurado en el centro. Un trabajo que destrozaría la ilusión en la que había estado viviendo. El Gran Hotel Meridiano era todo lo que yo no era, todo cromo pulido y opulencia silenciosa, el tipo de lugar donde el aire mismo se sentía demasiado limpio. Conduje mi vieja furgoneta de trabajo hacia el área de servicio, con mi caja de herramientas traqueteando en el asiento del copiloto. Un contraste absoluto con los coches de lujo aparcados ordenadamente en el lote. La llamada era por una unidad de aire acondicionado defectuosa en una suite del ático. Un trabajo rápido, pensé que entraría y saldría en 1 hora. Entonces la vi. La visión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ella salió de un elegante BMW plateado, un coche que nunca había visto antes, su risa resonando en el aire estéril del garaje. No era el sonido de la risa habitual de mi esposa. Esta era una risa libre,
sin cargas, que no había escuchado en años. Llevaba un vestido que no reconocía, ajustado, de un verde esmeralda profundo que brillaba a la luz de la tarde. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su maquillaje impecable. No estaba vestida para un recado, estaba vestida para una cita. A su lado, un hombre se mantenía erguido y seguro, con un traje a medida. Su mano estaba en la parte baja de su espalda, sus dedos descansando allí con una familiaridad que hizo que se me encogiera el estómago. Caminaron hacia la entrada principal del hotel, con los cuerpos pegados, la mano de ella entrelazada con la de él. Mi mente, en un intento desesperado por protegerme, trató de racionalizarlo. Un colega de trabajo, un amigo, tal vez su primo, el de Barcelona que nunca había conocido, pero la forma en que ella lo miraba, la fácil intimidad en sus movimientos, no era una amistad. Era un mundo secreto del que yo no formaba parte, el mundo de una mujer infiel y su amante. Me quedé allí congelado, mi caja de herramientas sintiéndose de repente imposiblemente pesada, un peso muerto en mi mano. Mi respiración se atascó en mi garganta. Quería irrumpir dentro para gritar su nombre, para destrozar esta pequeña escena perfecta. Quería sacarla del brazo y exponerla por lo que era justo allí delante de él, pero mis piernas no se movían. Una parte de mí, la parte racional enterrada bajo una ola de ira caliente y visceral, me detuvo. Me di la vuelta y volví a mi furgoneta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. El trabajo de reparación fue olvidado. Llamé a recepción, con mi voz en un tono monótono y hueco, y mentí sobre una emergencia familiar. Mientras estaba sentado en ese aparcamiento, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, el dolor de la traición fue rápidamente eclipsado por algo mucho más frío. Pensé en la casa que había construido, el dinero que había ahorrado, la vida en la que había vertido mi sudor y mi sangre. Pensé en todas las mentiras, las respuestas vagas, el teléfono secreto, todo encajó en su lugar. Un horrible mosaico de engaño. Y entonces llegó la claridad. Si la confrontaba, ella mentiría. Me haría luz de gas. Me diría que estaba loco, que estaba imaginando cosas. Convertiría esto en mi culpa. Y al final, se llevaría la mitad de todo lo que yo había construido. La idea de ella, marchándose con mi dinero ganado, con tanto esfuerzo, mi hogar, mi paz mental, ese era un dolor aún más profundo que la traición misma. Así que tomé una decisión. No diría una palabra, todavía no. Iría a casa y actuaría con normalidad. Interpretaría al marido amoroso y despistado. Y mientras ella vivía su doble vida, yo estaría tranquila y meticulosamente reuniendo cada pieza de evidencia. Construiría un caso tan hermético, tan condenatorio, que ella no tendría dónde agarrarse. Cuando llegara el momento, no solo la dejaría, la destruiría tan completamente que nunca se recuperaría. Conduje a casa, mis manos firmes en el volante, mi mente ya convertida en un campo de batalla estratégico. 2 horas más tarde, cuando ella cruzó la puerta, con el maquillaje ligeramente corrido y una sonrisa falsa en la cara, afirmó que había estado en casa de una amiga para comer. La encontré en la cocina, le devolví la sonrisa y dije, «La cena huele bien, cariño». Me incliné y besé su mejilla, un fantasma de un beso que era una promesa de guerra. Ella no tenía idea de que el hombre al que traicionó estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La mañana después de que mi mundo terminara en ese aparcamiento, yo era un fantasma en mi propia vida. Hice café. Mis movimientos eran un ritual practicado del hombre que solía ser. Besé a Nerea para despedirme. Sus labios eran suaves, ajenos a todo. Me dio una pequeña sonrisa medio dormida mientras salía por la puerta, la misma sonrisa que me había dado durante 4 años. El hombre que salía por la puerta era una imitación perfecta de Antonio Vega. El hombre interior se había ido, reemplazado por algo más frío, más enfocado. Durante mi descanso para comer, conduje a una parte de la ciudad a la que nunca iba, una callejuela lúgubre llena de casas de empeño y bares de mala muerte. Subí una escalera crujiente hasta una pequeña oficina sobre un local, el aire denso con el olor a papel viejo y polvo. Iba a ver a Manolo Ruiz, un investigador privado que me había recomendado un amigo. La oficina de Manolo era austera,
su cara un mapa de experiencias duras. Era un ex policía nacional, y sus ojos tenían esa mirada cansada y conocedora de alguien que lo había visto todo. Se lo expuse todo, cada detalle desgarrador, mi voz plana y sin emociones. Escuchó, su bolígrafo rasgando un bloc de notas. Cuando terminé, le hice la única pregunta que importaba. ¿Cuántas pruebas necesito? Manolo se reclinó en su silla. Suficientes para que su abogado no tenga dónde agarrarse, respondió, su voz tan seca como el aire de la habitación. Fotos, videos, recibos, marcas de tiempo, lo documentamos todo. Pondré un rastreador GPS en su coche. Está a tu nombre, así que estamos cubiertos. Organizaré horarios de vigilancia. Dependiendo de con qué frecuencia se reúna con este tipo, puedo tenerte un caso blindado en 2 a 4 semanas. La tarifa era alta, 3.500 euros por adelantado. No dudé. Saqué un fajo de billetes de mi cartera, el dinero que había apartado para una caldera nueva. Parecía un precio pequeño por la verdad. Manolo se puso a trabajar de inmediato. 3 días después, llamó. Tenía su patrón. Ella se encontraba con su amante, un promotor inmobiliario llamado Borja Serrano, 2 veces por semana en el Gran Hotel Meridiano. A veces comían en restaurantes de lujo que yo no podía permitirme ni en mi mejor día. De vuelta en casa, comenzó la actuación, la guerra silenciosa. Interpreté el papel de marido devoto a la perfección. Le preguntaba por su día. Elogiaba sus nuevos conjuntos. Ella hablaba de su clase de pilates, de tomar café con amigas, cada mentira que contaba, cada sonrisa falsa, cada te quiero, era un clavo fresco en el ataúd de nuestro matrimonio. La parte más difícil no era la ira, era la soledad. No podía decírselo a nadie, no podía apoyarme en un amigo o enfurecerme con un hermano. Tenía que ser fuerte, funcional y confiado. Por la noche, acostado en la cama a su lado, miraba al techo, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa, un extraño en mi propia piel. 3 semanas después, Manolo cumplió. La evidencia estaba en una carpeta, un paquete grueso de verdad, fría y dura. Fotos de Nerea y Borja entrando en habitaciones de hotel, sus manos entrelazadas, marcas de tiempo mostrando que ella estaba allí durante horas. Un vídeo borroso de ellos besándose en su coche, sus cabezas juntas, sus cuerpos formando una sola forma íntima y una pila de recibos de su tarjeta de crédito. Los hoteles, las cenas, incluso una compra de un collar de diamantes que la había visto llevar la semana pasada. La evidencia no era solo una confirmación de su traición, era un mapa de mi estupidez. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y profunda tristeza. El alivio de saber la verdad, mezclado con la angustia de una vida construida sobre una mentira. Con la evidencia en la mano, concerté otra cita. Mi siguiente parada fue un despacho de abogados, un edificio pulido en la zona financiera que olía a éxito. Marta Domínguez, mi nueva abogada de divorcios, era una fuerza de la naturaleza. Tenía unos 50 años, vestía elegantemente y tenía el tipo de ojos a los que no se les escapaba nada. Expuse el caso, las fotos, los videos, el hecho de que Nerea no había trabajado ni un día en 4 años. Marta escuchó, su expresión ilegible. «Esto es del libro», declaró, su voz afilada y directa. «Adulterio, dependencia financiera, pruebas documentadas. Podemos usar esto para un acuerdo favorable. Ella no obtendrá pensión compensatoria. Te quedarás con la casa, tu negocio, tus ahorros. Presentaremos la demanda de mutuo acuerdo bajo presión para mantenerlo limpio, pero usaremos esta evidencia para obligarla a firmar rápidamente». La miré, mi voz, un susurro hueco. «¿Cuándo?» Una leve sonrisa tocó sus labios. «Cuando estés listo, redactaremos los papeles. Tú dime cuándo quieres que reciba la notificación. Recomendaría hacerlo cuando estés presente. Te da el control de la situación. Fijamos una fecha para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para finalizar el papeleo y asegurarme de que no hubiera cabos sueltos. Tiempo suficiente para poner mis asuntos en orden». Esa noche, llegué a casa con el olor de mi comida favorita, lasaña. Nerea estaba en la cocina, tarareando con la radio, completamente ajena. Sabía que esta era la última vez que fingiría. Pronto, su mentira perfecta se haría añicos,
y yo estaría allí para ver cada segundo de ello. En 48 horas, la mentira perfecta de Nerea se rompería, y yo estaría allí para presenciarlo. Era un martes por la tarde, una elección deliberada. Sabía que Nerea no se habría reunido con Borja un martes. A ella le gustaba limitar sus encuentros a mis días de trabajo más ocupados, típicamente los miércoles y viernes. Ella estaría en casa, complaciente, instalada, completamente desprevenida. Exactamente a las 18:30, crucé la puerta. Estaba tranquilo, antinaturalmente tranquilo, como un lago de hielo sobre fuego. Había ensayado este momento 100 veces en mi cabeza, editando mis líneas, refinando mi compostura. Nerea estaba en el sofá, con las piernas dobladas debajo de ella, desplazándose por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. «Hola, cariño. ¿Qué tal el trabajo?», murmuró, su voz perezosa y familiar. «Largo», respondí, dejando mis llaves en la encimera con un tintineo silencioso, pero productivo. No me senté a su lado. En su lugar, me moví al sillón al otro lado de la habitación, creando distancia, haciendo de mi presencia una intrusión. Ella me miró entonces, captando la falta de calidez, pero lo descartó. Volviendo a su pantalla, cogí el mando y cambié de canal, aterrizando en un documental de naturaleza. En la pantalla, una leona acechaba a una cebra solitaria. Su movimiento lento, metódico, inevitable. La ironía me hizo sonreír interiormente. Esperé. Exactamente a las 19, sonó el timbre. Nerea frunció el ceño, apartando su atención totalmente de su teléfono. ¿Esperamos a alguien? Mantuve mi mirada fija en la televisión, viendo al depredador cerrar la brecha. Nosotros no, dije en voz baja, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Tú. Ella se levantó, molesta por la interrupción, y caminó hacia la puerta. Cuando abrió, un joven con un traje barato estaba allí, sosteniendo un sobre manila grueso. ¿Nerea Vega?, preguntó, su tono plano y profesional, usando mi apellido de casada, aunque en España conservaría el suyo. El contexto legal se entendía. Sí, respondió ella, su voz cargada de confusión. Ha sido notificada. Le entregó el sobre, dio un asentimiento protocolario y se retiró rápidamente, fundiéndose en el crepúsculo. Nerea se quedó mirando el sobre, su rostro perdiendo el color. Su compostura comenzó a agrietarse inmediatamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras rasgaba torpemente el cierre. La observé desde el sillón, completamente inmóvil. El silencio de la habitación, puntuado solo por el narrador del documental, describiendo el golpe letal final de la leona. Ella sacó los documentos. Sus ojos escanearon la primera página. Divorcio en letras negritas. Luego, diferencias irreconciliables. Entonces, su mirada cayó en la parte posterior, donde Marta, mi abogada, había sujetado inteligentemente con un clip algunas fotos seleccionadas de la evidencia. El color huyó de su rostro, dejándola pálida y hueca. Luego la sangre regresó en una ola violenta, volviendo sus mejillas carmesí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz era un susurro frágil, el último aliento de su negación perfecta. Finalmente, me incliné hacia adelante, descansando mis codos sobre mis rodillas. Es exactamente lo que parece. Lo sé todo sobre Borja. Lo sé todo sobre el Gran Hotel Meridiano. Sé de cada comida, cada mentira, cada vez que llegaste a casa oliendo a la colonia de otro, fingiendo que habías estado en Pilates. Su boca se abrió y se cerró, incapaz de formar una defensa coherente. Miró las fotos. Ella y Borja, innegables, nítidos, claros como el día, entrando en el hotel, besándose apasionadamente en el aparcamiento. Antonio, yo. Esto no es. No. La corté, mi voz, fría y firme, carente de cualquier rastro de la ira que ella esperaba. No me insultes con más mentiras. Gastaste tu última oportunidad de decir la verdad hace semanas. Ella dejó caer el sobre, los papeles esparciéndose por el suelo de parqué, y se disolvió instantáneamente. Cayó de rodillas, las lágrimas ya brotando, la actuación intensificándose. Antonio, por favor, fue un error. Me sentía sola. Siempre estás trabajando. No quería que sucediera. Ella comenzó a suplicar. Me levanté al instante, retrocediendo de su alcance frenético.
No fue sin querer que te acostaste con otro hombre en un hotel 2 veces por semana durante 3 meses. No fue sin querer que usaste mi dinero, el dinero que gané arreglando calderas y tuberías en vestidos nuevos para impresionarlo a él. No fue sin querer que me mintieras a la cara todos los días. Ella estaba sollozando histéricamente ahora, agarrándose la cabeza. Por favor, podemos arreglar esto. Lo terminaré. Nunca volveré a verlo. Podemos ir a terapia. Por favor, Antonio. Te quiero. ¿Me quieres? Repetí, una risa seca y áspera escapando de mi garganta. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. ¿Sabes lo que hice mientras tú estabas ahí fuera fingiendo ser soltera? Trabajé, ahorré, construí esta vida. Señalé alrededor de la casa, mi casa, y tú lo tiraste todo por un tipo con trajes caros y un buen coche. Lo siento, se atragantó, su voz rompiéndose. Lo siento tanto. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Me desplacé a la carpeta privada que Manolo me había dado y sostuve la pantalla hacia ella. Se reprodujo un vídeo, un clip corto y silencioso de ella, y Borja riendo, su cabeza descansando en el hombro de él. Esto es lo que parece, lo siento para ti, porque para mí parece alguien que estaba segura de que nunca la pillarían. Nerea finalmente se derrumbó, enterrando su cara en sus manos, sus hombros temblando con sollozos impotentes. ¿Qué quieres de mí? Nada, dije rotundamente, pasando por su lado hacia la encimera. Quiero que firmes los papeles. Mi abogada contactará contigo con los detalles. No vas a recibir pensión compensatoria. No te vas a quedar con la casa. No te vas a quedar con nada, excepto la oportunidad de marcharte silenciosamente. Su rostro se levantó, húmedo de lágrimas, el miedo reemplazando a la culpa. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema, respondí, cogiendo mi chaqueta. Quizás Borja te acoja, o quizás lo averigües de la manera en que yo lo hice, trabajando. Cogí mis llaves. Me quedo en casa de un amigo esta noche. Te quiero fuera de aquí para el final de la semana. Llévate tu ropa, tus cosas personales, nada más. Si te llevas un solo céntimo o una posesión que sea mía, presentaré cargos por robo y tengo recibos de todo lo que hay en esta casa. Antonio, por favor. Me volví una última vez, mis ojos encontrándose con los suyos, desprovistos de cualquier conexión, cualquier arrepentimiento. Hemos terminado, Nerea. Tú tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con ella. Salí. El sonido de la puerta principal, cerrándose, cortó sus sollozos. Subí a mi furgoneta y conduje lejos. En el espejo retrovisor pude verla de pie en la puerta brillantemente iluminada. Una pequeña silueta rota contra el reino al que había renunciado. Por primera vez en semanas, la tensión abandonó mi pecho y sentí que podía respirar de verdad. Ella estaba fuera de mi vida, pero el hombre que la ayudó a traicionarme, Borja Serrano, todavía caminaba por ahí como si no hubiera hecho nada malo. Eso estaba a punto de cambiar. 2 semanas después de que Nerea saliera por la puerta, el divorcio estaba en gran parte resuelto. La casa era mía, el negocio estaba a salvo. Mi abogada Marta había usado la evidencia como un bisturí, dejando a Nerea con nada más que sus pocas cajas de ropa y la humillante vergüenza de la derrota. El papeleo estaba firmado. La amenaza de exposición, colgando sobre su cabeza, fue suficiente para evitar que luchara contra el acuerdo. Debería haber sentido paz, pero el vacío silencioso de la casa no era suficiente. Un ardor frío y familiar permanecía en mi pecho. Ya no se trataba de ella. Se trataba de Borja Serrano, el hombre que había entrado en mi vida como una bola de demolición, que había disfrutado de los beneficios de mi trabajo y mi confianza, y que ahora estaba de vuelta en su oficina pulida, conduciendo su BMW plateado, cerrando tratos y viviendo su vida de lujo, como si nada hubiera pasado. Él no había perdido un céntimo, no había sentido ni una pizca de miedo o arrepentimiento. Ese era un desequilibrio que no podía tolerar. No quería su dinero, no quería que lo arrestaran. Solo quería que supiera física e irrevocablemente que algunas acciones conllevan consecuencias que los abogados y el papel no pueden tocar. No soy un hombre violento. Construí mi vida con llaves inglesas, no con puños, pero también conocía a algunos tipos de los viejos tiempos cuando manejaba un martillo en las obras
tipos que operaban fuera del mundo legal limpio que yo había construido. Llamé a Paco, un exlegionario que ahora trabajaba de portero en una discoteca del centro, y a Santi, un mecánico callado con una larga memoria para los rencores y un sólido código de lealtad. Me reuní con ellos en una tasca cerca de la autovía. No me hice la víctima, simplemente expuse los hechos sobre unas cervezas baratas. Este tipo se acostó con mi mujer durante meses, la ayudó a mentirme. Cree que no hay consecuencias. Quiero que entienda que sí las hay. Paco y Santi intercambiaron una mirada cómplice. Paco habló primero, con su voz ronca. No vamos a matar a nadie, Antonio. No lo quiero muerto, confirmé. Solo quiero que recuerde esta semana por el resto de su vida. Hicieron su tarea. Borja tenía una rutina de fitness pretenciosa, una caminata nocturna a paso rápido alrededor de su barrio acomodado 2 veces por semana, generalmente alrededor de las 22, probablemente para equilibrar el whisky que bebía. 3 noches después, estábamos esperando. Estábamos aparcados a 3 manzanas de distancia, observando la señal GPS en el teléfono de Santi, que rastreaba la ruta. Borja apareció puntual, su postura arrogante, incluso a distancia. AirPods en sus oídos, envuelto en su propia burbuja de autoimportancia, tomó un atajo a través de un callejón estrecho y poco iluminado entre una tintorería y un bazar cerrado. Un movimiento estúpido para un hombre de su nivel económico. Cuando estaba a mitad de camino, Paco, Santi y yo salimos de las sombras, bloqueando su camino. Borja se detuvo, quitándose un AirPod, la irritación brillando en sus ojos. ¿Puedo ayudaros? Di un paso adelante, mis manos metidas profundamente en mis bolsillos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. Borja Serrano. Su expresión cambió. Confusión, luego un destello de reconocimiento enfermizo. ¿Os conozco? Todavía no, dije. Pero conoces a mi mujer, Nerea Vega. El color desapareció de su rostro al instante. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo primario. Dio un paso nervioso hacia atrás, sus ojos moviéndose hacia la entrada del callejón. Mirad, tío, no quiero problemas. Yo tampoco, respondí, mi voz peligrosamente suave. Pero tú me los diste de todos modos. Lo que sucedió a continuación fue rápido, brutal y totalmente silencioso, salvo por el gruñido de esfuerzo y el golpe sordo de hueso contra carne. Paco se movió primero, un puñetazo duro y contundente que aterrizó justo en el estómago de Borja, robándole el aliento y doblándolo. Santi siguió, una patada viciosa a las costillas que dejó caer a Borja de rodillas. Trató de acurrucarse, cubriéndose la cabeza, pero se enfrentaba a 3 hombres que sabían usar su peso. No usamos armas, ni bates, ni navajas, solo puños, botas y el tipo de violencia calculada que deja marcas, pero se detiene antes del daño permanente. Se centraron en sus costillas, sus brazos, sus piernas. No rompieron nada, pero se aseguraron de que todo fuera terriblemente doloroso durante el próximo mes. Me quedé atrás, con los brazos cruzados, viendo a mis 2 asociados administrar la justicia que el sistema legal no podía. Vi a Borja jadear y gemir en el pavimento sucio, sangrando por su labio partido, sus ojos muy abiertos con puro terror. Cuando Paco y Santi retrocedieron, me agaché junto a Borja, que se agarraba las costillas, saboreando su propia sangre. Pensaste que podías entrar en la vida de otro hombre y tomar lo que no era tuyo, susurré, asegurando que el mensaje fuera lo último que oyera. Pensaste que no habría consecuencias, solo pequeñas excursiones divertidas al Gran Hotel Meridiano. Ahora ya sabes que no es así. Borja intentó hablar, pero solo escapó un sibilancia. Aléjate de Nerea, continué. Aléjate de las mujeres casadas. Y si siquiera piensas en llamar a la policía, recuerda que tengo fotos tuyas tirándote a mi mujer y vídeos también. Me aseguraré de que todos con los que trabajas, todos en tu precioso círculo social, todos en tu familia los vean. Arruinaré tu carrera y tu reputación más rápido de lo que puedes cerrar un trato. ¿Entendido? Asintió débilmente, con los ojos nadando en lágrimas. Me levanté, hice una señal a Paco y Santi y salimos del callejón. No miré atrás. Sabía que había cruzado una línea, un límite moral definitivo, pero mientras conducía a casa, una oscura y pesada satisfacción se asentó sobre mí. La justicia, pensé,
A veces necesita un empujón. La tormenta había terminado. Ahora tenía que averiguar en qué tipo de hombre me había convertido. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que estuve en ese callejón, viendo a Borja Serrano aprender el precio de su arrogancia. 6 meses desde que me alejé del hombre roto, de las promesas rotas y con la tranquila satisfacción de una deuda pagada. El divorcio se finalizó hace 3 meses. El papeleo, limpio y definitivo, confirmó que la casa, el negocio y cada euro que había ganado eran inequívocamente míos. Marta había hecho su trabajo a la perfección. La amenaza de exponer la aventura de Nerea ante el tribunal y ante su familia fue palanca más que suficiente. Firmó sin un gemido, llevándose la ropa con la que llegó y el sabor amargo de la derrota. Mi negocio, irónicamente, estaba prosperando. Sentía como si el universo estuviera recompensando mi honestidad, equilibrando finalmente la balanza. El enfoque frío y meticuloso que había vertido en planificar la caída de Nerea, ahora lo redirigía a mi trabajo. Era más fiable, estaba más centrado, y los contratistas lo notaron, enviándome trabajos regulares y bien pagados. La tormenta había pasado, y mis cimientos, los que Nerea intentó derribar, eran más fuertes que nunca. La vida de Nerea, mientras tanto, se había desmoronado con una velocidad predecible. Escuché cosas a través de conocidos mutuos, el tipo de chismes que se filtran cuando alguien cae duro. La aventura con Borja terminó en el momento en que él salió arrastrándose de ese callejón, golpeado y aterrorizado. Él no había querido una amante, solo quería sexo fácil y sin consecuencias. Cuando las consecuencias aparecieron en forma de 3 hombres enfadados, se esfumó. Nerea se había mudado al otro lado de la ciudad, instalándose en un apartamento de una habitación, estrecho y ruidoso, con paredes finas y la sensación perpetuamente vacía del fracaso. Estaba trabajando como camarera en una cadena de restaurantes baratos. Me la imaginaba de pie durante 10 horas, lidiando con propinas mediocres y clientes groseros. Un marcado contraste con el pilates y las comidas caras que una vez disfrutó a mi costa. Intentó contactar un par de veces, mensajes de texto pidiendo hablar, correos electrónicos rogando un cierre. Ignoré cada uno de ellos. No quedaba nada que decir. Su cierre era la vida que estaba viviendo ahora. Me encontré con Borja una vez, un accidente inevitable en una gasolinera, un viernes por la tarde. Llevaba un abrigo caro, pero llevaba su cuerpo de manera diferente ahora. Caminaba con una ligera cojera, casi imperceptible, un fantasma del dolor que Paco le había infligido. Estaba pagando por gasolina premium cuando me vio de pie junto al surtidor. Nuestros ojos se encontraron tal vez medio segundo, y el color desapareció instantáneamente de su rostro. Su boca se secó, y sus ojos se abrieron con un miedo desnudo y paralizante. Volvió a meter su tarjeta en la cartera, abandonó el surtidor y se marchó rápidamente. Vivía con ello tal como le dije que lo haría. Él recordaba. En cuanto a mí, el hombre que emergió de esa guerra silenciosa no era el mismo hombre blando que creía en una vida perfecta. Ahora, soy más reservado, más cauteloso con mi confianza. Tal vez soy cínico, pero prefiero llamarlo sabiduría ganada en la trinchera. Empecé a salir con alguien nuevo hace un par de meses, Rocío. Trabaja en la caja del supermercado local cerca de mi taller. Es amable, con los pies en la tierra, y trabaja sus propias largas horas. Aprecia la honestidad y una vida cómoda y predecible. Vamos despacio. Ella sabe lo básico, que mi exmujer me engañó y que terminó mal, pero mantengo los detalles más oscuros del ajuste de cuentas bajo llave. Esa parte de mi vida, la parte que involucra el callejón y la ira fría y enfocada, me pertenece solo a mí. Algunas noches, cuando estoy solo en esta casa, mi casa construida con mis manos, me siento en silencio y pienso en todo. No me arrepiento de mis decisiones, ni de la vigilancia, ni del divorcio, ni siquiera de la noche en ese callejón. Protegí lo que era mío, y me aseguré de que las personas que intentaron quitármelo pagaran un precio personal. Tal vez para algunos eso me convierta en un villano, pero duermo bien, porque al final, la justicia no fue servida por un sistema que recompensa el engaño, sino por un hombre que finalmente se defendió a sí mismo. Y ahora, finalmente, soy libre.
Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas o dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por escuchar tus pensamientos. Compártelos en los comentarios de abajo y comencemos una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle al botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí o simplemente aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Te traigo historias frescas y cautivadoras todos los días, así que haz clic en ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nada. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.